Bien, hermanos, continuamos el día de hoy con nuestra prédica, que es la sexta parte de nuestra serie, Las virtudes del fruto del Espíritu. Amados hermanos, el día de hoy continuaremos y concluiremos con las virtudes del fruto del Espíritu, las cuales nos describe el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Analizaremos, pues, estas virtudes a la luz de las Escrituras y veremos lo que estas virtudes son en Cristo, lo que es opuesto a estas virtudes en Cristo, así como lo que es falso y que es un engaño satánico de estas virtudes, en relación a estas virtudes. Bien, vayamos entonces a los últimos dos temas, amados hermanos, que es la mansedumbre y la templanza. Iniciaremos con la mansedumbre. La mansedumbre es la octava virtud del fruto del Espíritu. Pero ¿qué es la mansedumbre como una virtud en Jesús? Nuestro Señor Jesucristo afirmó que Él era manso y unió esta cualidad de Él de forma relevante a que también era humilde de corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, Jesús nos anima a ponernos bajo su autoridad. Eso significa ponerse bajo su yugo, obedeciéndole y siguiendo su ejemplo. Llevar el yugo de Jesús, hermanos, significa tener un corazón manso y humilde, tener un corazón y una voluntad sujeta a Cristo, tal cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo con el Padre Celestial. Llevar el yugo de Jesús, hermanos, es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a nuestros egoísmos y someternos a la autoridad de Cristo, porque solo en Él encontraremos paz y descanso para nuestras almas, amados hermanos. Si hoy te sientes desesperado o piensas que algo en tu vida no marcha bien, o sientes que algo le falta a tu vida, porque no te sientes satisfecho o pleno con lo que eres y con lo que haces, recuerda estas palabras de Jesús. Hermanos, nuestro corazón es insaciable, es caído, está lleno de maldad y de egoísmo. Jesús nos dice que nos sometamos con corazón manso y humilde a Él, y así hallaremos el verdadero descanso y la verdadera paz para nuestras almas. La mansedumbre de Jesús es digna de imitar, hermanos. Vayamos ahora a lo que es opuesto a esta virtud de la mansedumbre. Lo que es opuesto a la virtud de la mansedumbre es el egoísmo, la altivez y la arrogancia. El egoísmo, bueno, es toda aquella persona, las personas que son egoístas, son todas aquellas personas que anteponen el interés propio al ajeno y que es producto o consecuencia de amor excesivo a sí mismos. En el mundo, desde una perspectiva muy práctica
y simplista, podemos afirmar o decir que solamente existen dos religiones, hermanos, el cristianismo y el egoísmo. Todo lo que es contrario a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la obediencia a nuestro Padre Celestial es egoísta. Llámese Islam, budismo, humanismo, metafísica, yoga, todo es producto de nuestro egoísmo. El egoísmo es el único ídolo que existe, hermanos. El ídolo del mí mismo que solo busca su interés y satisfacción personal y no la de los demás. Ese ídolo del mí mismo Jesús lo denunció en el Evangelio de Mateo 16:24. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús denunció al mí mismo, es decir, al egoísmo como la actitud que nos separa de Dios. Está también como opuesto a la mansedumbre como virtud en Cristo la altivez, que es una actitud de orgullo y soberbia de quien se cree superior a los demás. Son expresiones que muestran la manía y la locura de los hombres por ponerse por encima de los demás para dominarlos, humillarlos y abatirlos de todas las formas posibles. Satanás fue echado del cielo por su orgullo y su altivez. Veamos qué dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos de 12 al 15. Dice el profeta Isaías: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el norte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás fue echado al abismo por intentar ponerse por encima de Dios, del Dios Altísimo, hermanos. Tenemos también, por otro lado, lo que se opone a la mansedumbre, la arrogancia. La arrogancia en las personas es la falta de humildad en ellas, o bien es una actitud en donde las personas se sienten y se creen superiores a las demás. En el Salmo 10, versículo 4, Salomón nos dice, el rey David nos dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El arrogante busca su propia honra y no busca la gloria de Dios. Y por último, en este tema de la virtud de la arrogancia como fruto del Espíritu, veamos lo que es falso o engañoso a esta virtud. Y bueno, tenemos como engañoso a esta virtud la cobardía y el ser pusilánime. Veamos la cobardía. La cobardía en una persona hace que ésta no enfrente las situaciones que implican dificultades o peligros. Se sienten invadidos por un miedo excesivo que no les permite actuar con valor. Y tienden a vivir muy presionados
por juzgar a los demás culpables de cómo se sienten y por las consecuencias de sus malas decisiones. También tenemos como algo engañoso a esta virtud del ser pusilánime. Y el ser pusilánime, hermanos, se refiere a algo o a alguien que no es grato, porque es blando, porque carece de firmeza y de definición. El sinónimo, es sinónimo esta palabra de flexible, de flojo, que es influenciable y emocionable. Esta palabra emocionable se refiere a que es fácilmente manipulado por sus propias emociones. El ser pusilánime es un sinónimo que se usa para referirse a una persona que tiene poca fuerza o resistencia moral. Hermanos, el ejemplo y enseñanza que nos dio Jesús de la verdadera mansedumbre es una humildad íntimamente ligada a una fortaleza de voluntad interior que se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahora vayamos a la novena virtud del fruto del Espíritu, que es la templanza. La templanza o dominio propio es la cualidad de enfrentar situaciones previsibles o imprevisibles en la vida con tranquilidad y entereza, mostrando un autocontrol y dominio de sí mismo para no permitir que nuestras emociones nos engañen y nuestros deseos se descontrolen y caigamos en pecado, o caigamos en la práctica del pecado en nuestra vida cristiana. Y que esto a su vez permitirá, este dominio propio, esta templanza, resolver y tomar decisiones correctas que honren siempre al Señor. Pero veamos qué es esta virtud de la templanza o el dominio propio como virtud de nuestro Señor Jesucristo. El significado etimológico de la palabra griega traducida como templanza se refiere al fortalecimiento interno y concretamente al dominio de sí mismo. La templanza también es una disciplina. Sin embargo, esta no puede imponerse desde afuera, hermanos. Es decir, que no lo impone un profesor, un terapeuta, un entrenador, un consejero o un discipulador, o incluso los padres. Y la templanza tampoco se puede lograr o conseguir por medio del tesón. No es algo que es consecuencia o producto de nuestra propia voluntad. Más bien, hermanos, la templanza es un fruto concedido por el Espíritu Santo. No se compra y no se obtiene por simplemente desearlo o querer tenerlo por voluntad o antojo personal. La templanza, hermanos, no es una buena obra tampoco. No es una buena obra que podamos hacer. La templanza la concede Dios, solamente es concedida por Dios, por eso es una virtud del fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu y se puede cultivar por medio de la práctica de las disciplinas espirituales en nuestra vida. La templanza se cultiva en la práctica cotidiana de la oración, en el estudio de las Sagradas Escrituras y en la práctica real con un testimonio de obediencia a Dios, negándonos a nosotros mismos cada día. La templanza se practica
todos los días, obedeciendo el primero y segundo mandamiento que nos dio el Señor. Veamos el Evangelio de Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces, dice la palabra, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La templanza se practica obedeciendo el primer y segundo mandamiento. En el caso del segundo mandamiento, hermanos, es amar a nuestro prójimo, como dice la palabra, y a nuestro próximo más cercano. ¿Quién es? Bueno, en el caso de los solteros, son los padres, después los hermanos, los abuelos y la familia extendida. Y en el caso de los casados, es su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus suegros y la familia extendida. Pon atención, hermano, en esto, porque es una revelación muy grande de un misterio que el Señor nos revela el día de hoy. Todos los creyentes auténticos estamos bajo la prueba cotidiana de la convivencia familiar como Cristo nos enseñó. Todos los días, hermanos, pasar la prueba significa cumplir con este segundo mandamiento de Dios, de amarnos a nosotros mismos. Y cumplir con este mandamiento es reflejo de cómo la templanza ha sido cultivada en nosotros por nuestro Señor. Por otro lado, obedeciendo el primer mandamiento, nos sujetamos a la autoridad de Dios, siendo hijos y siervos de Él. Y nos manda también a servirnos unos a otros en el amor y el poder de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo nos escribió: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Otras versiones dicen por amor a Cristo. También vemos esta virtud de la templanza en Jesús en su noche de oración antes de escoger a sus discípulos. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor: en aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. También Jesús nos enseñó la templanza cuando se levantaba muy de temprano a orar. Recordemos esto, que era muy importante, fue muy importante el testimonio de Cristo. Él se levantaba, hermanos, muy de temprano a orar al Padre Celestial, y el Padre le decía y le daba instrucciones de todo lo que iba a hacer ese día. Por ejemplo, cuando
llegó al encuentro de la mujer samaritana, su padre ya se lo había revelado en su oración en el día, en la mañana seguramente. Dice, también Jesús nos enseña la templanza cuando se levantaba muy de temprano a orar. Veamos Marcos 1:35 que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea que realmente era la madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. También es evidente la templanza en Jesús, en su gran conocimiento del Antiguo Testamento y de las Escrituras, y en su constante proclamación del reino de Dios. Sin duda, en Jesús la templanza, hermanos, era un fruto debido a su íntima relación con el Espíritu Santo y su absoluta dependencia a Él. Hermanos, Jesús mostró esta virtud delante de Pilato durante su juicio. En el Evangelio de Mateo 27, verso 11-14 dice, Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús conocía perfectamente las Escrituras y la voluntad de su Padre. Tenía claro qué era lo que le esperaba, pero también, por lo mismo, él tenía paz en su corazón, que le daba la certeza de cumplir con las profecías y la voluntad del Padre. Él sabía qué era la voluntad de su Padre, que muriera Él en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Vayamos ahora a lo que es contrario a la templanza. Y lo que es contrario es la indisciplina y la pereza. La indisciplina, desde luego, que es la falta de disciplina aún en una actividad para mantener el orden o la constancia para la consecución de una meta o de un objetivo. La indisciplina en la Biblia es la ausencia de un proceso de educación, de formación y restauración deliberada. Podríamos también definirla como la desobediencia a la voluntad de Dios. Moisés, en Deuteronomio 8:5, escribió, reconoce entonces en tu corazón que el Señor tu Dios te corrige del mismo modo que un padre corrige a un niño. Este versículo, hermanos, es sabiduría. Toda la Biblia sabemos que es sabiduría de Dios, pero este versículo es muy interesante. Moisés nos recuerda en este verso acerca de la labor y de la importancia que tenemos precisamente nosotros, los que somos padres, en la formación y educación de nuestros hijos. El hijo ve a su padre cuando es pequeño con autoridad y estará deseoso el hijo de agradarle por medio de la obediencia, de la misma manera que sucede entre padres e hijos humanos. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Somos sus hijos, somos hijos de Dios, y como hijos
recibimos también la instrucción y la formación de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, y estamos también con corazón dispuesto como niño y deseoso de agradarle en todo momento a nuestro Padre Celestial. También lo que se opone a la templanza es la pereza. La pereza es la ausencia de trabajo o de llevar a cabo ciertas actividades que es necesario hacer. También se refiere en la pereza a la actitud caracterizada por la falta de disposición para realizar ciertas tareas o actividades. Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 15, nos dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Hermanos, la pereza siempre lleva aparejada la falta de bendición. La pereza es un pecado a los ojos de Dios y conduce la pereza, a la pobreza física y espiritual. Por último, veremos, por cierto, les comento, pueden buscar en YouTube, hay una prédica en relación a la pereza muy interesante, que puede ser de bendición para ustedes. Tenemos por otro lado lo que es falso y engañoso a la virtud de la templanza como fruto del Espíritu. Y aquí encontramos que lo que es falso o engañoso, es decir, lo que es satánico, lo que trata de engañarnos, de envolvernos, engañarnos y percibirlos de una manera que no lo es el esfuerzo carnal y el esfuerzo exagerado. El esfuerzo carnal es el que realizan aquellas personas que siempre viven tratando de hacer las cosas por sus propios medios, en sus propios afanes, esfuerzos y creencias, confiando más en su naturaleza y en sus capacidades individuales, por tanto no perciben las cosas espirituales, porque son totalmente del mundo. Porque para ellos, como dice la palabra de Dios, es locura. En consecuencia, estas personas no obtienen o no consiguen el dominio propio, porque el dominio propio, ya vimos que es una virtud meramente espiritual, es una virtud del fruto del Espíritu Santo que solamente es concedida por Él. Y tenemos el esfuerzo exagerado, que es muy similar al anterior, solo que su esfuerzo es realmente exagerado, no tiene límites, o más bien sus límites son sus fuerzas físicas y emocionales por su propia naturaleza humana. Aún se esfuerzan en demasía. No pueden ser piadosos o tener dominio propio bajo circunstancias adversas por su propia voluntad. La templanza no es un asunto, hermanos, de querer ser. Y termino con esto, amados hermanos. Las virtudes del fruto del Espíritu Santo, mencionadas en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, nos han sido ya concedidas por Dios desde el momento mismo de nuestra conversión. Al ser, hermanos, sellados por el Espíritu Santo, el Señor puso en nosotros la semilla y el fruto de su Espíritu, de tal manera que estas virtudes del Espíritu en nosotros son las que dan verdadero testimonio
en nuestro diario vivir que somos auténticos discípulos de Cristo e hijos del Dios Altísimo. De tal manera que la voluntad de nuestro Padre Celestial será completa en nuestra vida para la gloria y la honra de su nombre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, amado Padre Celestial, que nos concedes venir ante ti, ante el trono de tu gracia, Señor, a escuchar tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cada vez más a tus discípulos a conocer más de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido desde el momento de la conversión el fruto de tu Espíritu, que son estas nueve virtudes, Señor, que estudiamos en esta serie, que tú, Señor, nos diste oportunidad de aprender, de estudiar y de conocer, Señor. Y estos frutos del Espíritu Santo se irán, Señor, poco a poco mostrando en nuestra vida y dando testimonio de que somos verdaderos hijos tuyos, amado Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gracia, Señor, y te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.